No existen fórmulas, menos para hacer radio. Todo es mentira. Y pasan 42 minutos de las 9 de la noche. Vamos a meternos de lleno en el tema estrella de la noche. Vamos a estar hablando acerca de la educación argentina. Causó mucho revuelo las últimas modificaciones que se implementaron en el sistema educativo. Hubo mucho tole-tole en todos los medios de comunicación. Hicimos un pequeño compiladito, para meternos de lleno en este tema, y ya tenemos en comunicación a nuestra primera entrevistada de la noche, una persona que sabe mucho de la educación y que ama la educación, que eso es algo muy, pero muy importante. Vamos con este compilado para refrescar qué era lo que pasaba en estos últimos días en relación a este tema. Una resolución que se ha tomado desde el Ministerio de Educación bonaerense, justamente, que tiene que ver con la anulación de los aplazos dentro de la escuela primaria, y también con la diferencia de que a partir de ahora los chicos que quieran reingresar al sistema lo van a hacer a partir de su edad biológica. Bueno, tratábamos de explicar en la mañana de hoy lo que titulaban ayer algunos diarios y también hoy de la misma manera, y tal vez había quedado de una manera confusa, ¿no? Los cambios en la educación en la provincia de Buenos Aires. Lo que cambia es la escala. Si miramos países de distintos lados, por ejemplo Finlandia, que es el icono de la educación, no tiene una nota, sino que va aprobando, desaprobando saberes por ciclos. Que alguien no tenga los conocimientos para terminar el secundario estigmatiza. Una mala nota lo que hace es indicar que esa persona no sabe lo que tiene que saber, que ese niño o esa niña no sabe lo que tiene que saber. Nosotros tenemos que fortalecer la primaria. Cecilia Maristani no puede creer que después de casi 30 años como docente recibe una sanción de parte de la vicedirectora de la escuela número 37 de Don Torcuato por haber desaprobado a un alumno. Que para mí es una sanción porque que a mí me escriban un acta con una trayectoria que nunca he tenido ningún llamado de atención, porque tengo alumnos con notas bajas y aparentemente, no se está permitiendo más que haya notas bajas en la provincia de Buenos Aires. La orden es que no repitan el año. La realidad, David, es que vos hablás con docentes no solo de provincia de Buenos Aires, de capital y de distintos puntos, y te dicen, la orden que nos bajan los directores es que evitemos que los chicos repitan el año. Esto viene pasando hace algunos años. Lo que pasa es que hoy se mostró institucionalizarlo. Este es el problema. Entonces, que flexibilicemos la primaria aún más, me parece que es no entender lo que está pasando, y es un paso enorme hacia atrás. Bueno, ahí escuchábamos este breve resumen de lo que estuvo pasando a nivel mediático con lo de la reforma educativa, pero ya tenemos en línea a Hilda Alicia Barbieri. Fue docente por 41 años en la provincia de Buenos Aires, es profesora de enseñanza media en letras, jubilada. En Mar del Plata ha dado clases en muchísimas escuelas, en la media número 1, en la escuela piloto, en la escuela técnica del puerto y de artes visuales, un currículum muy extenso. Buenas noches, Hilda, te saludo, ¿nos estás escuchando bien? Sí, buenas noches, te escucho muy bien. Bueno, Hilda, muchísimas gracias por la comunicación y por hablar con nosotros. No hay por qué, encantada, para hacerte útil. Hilda, yo puntualmente te quiero consultar. Bernardo y yo tenemos 28 años, somos hijos del polimodal, fuimos la primera camada que entró en este sistema que ya no está. Vos estabas en actividad en ese momento e hiciste mucho para que esta reforma no se aplicara. ¿Qué era lo que ya advertían en ese sistema? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo venía la historia? Bueno, yo no sé realmente de dónde lo sacaron. Sí sé que la reforma educativa posterior vino de la influencia española. El polimodal tuvo diversas variantes o salidas diferentes. Polimodal en ciencias sociales, en ciencias exactas, ciencias naturales, incluso en algunas de las escuelas tenía una orientación en letras. Lo que yo veía del polimodal es que, como toda reforma, se llevó a cabo de una manera bastante acelerada, sin hacer un estudio previo. Siempre en la educación es necesario un cambio, pero ese cambio no puede ser en apariencia, sino en esencia, porque los errores que se cometen traen como consecuencias
una generalización con respecto a la calidad que los alumnos reciben en cuanto a educación. Buenas noches, Hilda Bernardo es mi nombre. Buenas noches. Estoy muy de acuerdo con lo que decís porque lo estaba pensando más quizás para algo de lo que llegué a ver yo o vemos ahora actualmente, que un cambio corto, digamos, mal pensado, el reflejo es a muy largo plazo y a la vez es muy largo también para poder solucionarlo, digamos, las medidas que tienen que tomarse, ¿o no? Sí, totalmente. Es como muy, todo muy extendido. Claro, porque si el resultado hubiese sido bueno en general, habría que estar de acuerdo. Pero si pensamos que teníamos orientaciones más fijas, más rígidas, la escuela de enseñanza media, el industrial de la nación, la parte comercial, cada una orientaba a los alumnos o para el mundo del trabajo, como en el caso de las escuelas de las nacionales de comercio o del industrial, incluso también con la posibilidad de poder acceder a estudios universitarios. Pero el polimodal fue como una mezcla, es una opinión personal, que no llegó a ser, repito, estudiado concienzudamente según lo que pude ver en el momento en que nosotros ejercíamos. Claro. Es decir, que hubo también una especie de intranquilidad por el resultado que tendría. Claro. Para los que lo vimos de adentro también fue así, Hilda. Yo justo iba a un industrial, entonces se pasó de que el industrial tuviera 4 variantes o 5 variantes, digamos, depende de lo que vos quisieras elegir para seguir, pasó a ser todo en uno solo y encima con un año menos. Entonces yo fui al industrial y sé un poco de todo y a la vez no sé nada, porque claro, no daba el pensemos, sí, en Mar del Plata había escuelas excelentes, entre ellas el Industrial de la Nación. Claro. Mucha gente salió perfectamente formada en la orientación que eligió. Fuera electricidad u otra. Eran pero los después oficios, es como, en realidad. Claro, pero hay gente que necesita, ¿no es cierto?, una determinada orientación por su vocación, por su manera de ser, por sus necesidades personales. Y así era como una cosa mezclada que no apuntaba exactamente como a las otras, a una determinada orientación que el alumno podía elegir desde el comienzo que entraba en primer año. Claro. Sí, es lo mismo. Sí, perdón. No, termina. No, incluso lo que también vi, aquellos que conocimos la vieja escuela normal, que los alumnos que entraban para ser maestros ya tenían elegida esa vocación desde primer año. Y de alguna manera se los iba formando paulatinamente para cumplir con ese rol tan importante en la educación de un pueblo, como es la docencia. ¿Sí? Ahora se sigue un secundario y después hay una especie de posgrado o de carrera más corta, que es el de magisterio. Claro. ¿Sí? Sí. Yo algo que creo, y creo que me das la derecha en esto que me decís, como que se rompió el vínculo entre el mundo educativo y el mundo laboral. O sea, no hay ningún tipo de nexo y creo que antes salían mucho mejor preparados tal vez para enfrentar el mundo laboral cuando salían del colegio. Sí, creo que sí. La escuela siempre tuvo críticas, algunas con fundamento y otras no. Siempre hay que mejorar, siempre hay algo por mejorar. Pero era así. El que salía de la carrera de magisterio sabía a qué estaba destinada. El que salía de una escuela industrial también, lo mismo que de la Escuela Nacional de Comercio. Y en Mar del Plata ha habido excelentes profesionales, ya sea salidos de escuela de enseñanza media o de universidades, que se han formado con la vieja estructura de la escuela. La sociedad se ha complejizado. Tal vez la educación no ha llegado al ritmo que ella necesita para tener gente capacitada. Lo que veo es un deterioro. Han cambiado los conceptos de qué se debe enseñar, cómo enseñar. Y fundamentalmente para mí es importantísimo, no solo para el desarrollo personal, sino para el desarrollo social, que los alumnos sepan, tengan conocimientos. El conocimiento es valioso. No se puede hacer algo si uno no conoce, en cualquier rama del saber, desde el señor que arregla algo manualmente hasta aquel que cura, vamos a suponer, una enfermedad. Sin conocimiento no avanzamos. Claro, me parece muy buen comentario.
yo lo que estaba pensando recién con la pregunta que te hacía Yelén, me parece que lo que se logró fue como alargar los años de estudio, que no por eso significa que se aumente la calidad del estudio. Porque ahora yo lo veo, yo terminé la escuela y empecé a estudiar la facultad y me recibí en la facultad y me doy cuenta como que tengo digamos más años de estudio, pero no por eso tengo más herramientas que gente que estudió antes que yo. Porque el hecho hoy de tener un título universitario no, digamos, ya pasa a ser lo estándar también, porque gran cantidad de gente tiene la posibilidad de estudiar de una manera u de otra. Entonces como que ya hoy el título universitario es casi lo mismo que lo que antes era el título secundario, pero me parece como solamente en conocimientos o en años de estudio, no en desarrollo personal de cada uno para el momento que termina de estudiar. Yo lo noto de esa manera. Yo pienso que, es decir, coincido en eso. De cualquier manera, una carrera universitaria abre perspectivas diferentes, pero lo importante es que cada etapa que cada ser humano complete, por decisión propia o por circunstancias ajenas, tiene que ser lo suficientemente valiosa como para que se defienda en la vida y pueda encontrar un trabajo que le permita vivir. Claro. Pero ha cambiado la metodología, los libros, sobre todo los de escuela primaria, tienen más dibujos que texto. La forma de evaluación es un poco light. La exigencia parece ser algo de otra época. Claro. Cuando hablo de exigencia hablo de pedir aquello que uno da, pero depende también de la preparación del docente, de quienes dirijan las escuelas y de qué tipo de hombre se pretende lograr con la educación argentina. Claro. La incógnita será si eso que decías al final, si qué tipo de hombre se pretende lograr. La incógnita es si hay un objetivo de qué tipo de hombre se pretende lograr, me parece. Porque teniendo un objetivo más o menos claro, es más o menos probable que... Claro, lo que sucede es que debiera haber a nivel nacional una estructura mínima que permita a todos los estudiantes de todo el país alcanzar un piso común, después con las variaciones lógicas de los distintos lugares. Claro. Pero tiene que haber una política educativa que piense qué ser humano, porque yo siempre digo que los adolescentes, que es la rama o la edad con la que yo trabajé, en este momento están como desvalidos. El hogar ha perdido el rumbo, en líneas generales, hay honrosas excepciones. La sociedad va por lo material, nos estamos olvidando del esfuerzo, del sacrificio, de la inteligencia, del espíritu, de la solidaridad y sobre todo de entender que uno tiene que esforzarse para ganar aquello que quiere. No se puede dar por dádivas ni porque alguien aprueba sin saber, porque estamos estafando a la juventud. ¿Sí? Y yo también veo como que el sistema de consumo en el que estamos ahora inmersos, como que en realidad empuja más a los jóvenes a insertarse en el mercado laboral rápidamente para trabajar y bueno, conseguir dinero, y como que no hay tantos incentivos en decir, bueno, estoy en una carrera de 5 años o termino el secundario, lo que sea, como que no hay incentivos, aparte porque también está probado que las personas universitarias en general no tienen mayores ingresos que una persona que no tiene formación académica. Claro, porque la sociedad está, diríamos, un poco más mercantilizada. Aquello que se hace gratuitamente, no hablo del punto de vista económico, que se hace por placer, no tiene tanto valor. Yo creo que hay que hacer un equilibrio, porque la gente necesita comer, necesita vivir, entonces la parte práctica tiene que contar. Pero hay que pensar que detrás de eso hay toda una persona que tiene que tener fundamentalmente una base moral, que es lo que nos está faltando, para poder enfrentar diversas situaciones. Entonces aquello que es consumo nada más, por la publicidad que también pesa, es lo que está privando hoy en la sociedad. Y hay que tener en cuenta que además de lo práctico y de lo útil, también existe lo bueno y existe lo bello, que son otros de los valores que hay que perseguir.
Hilda, no sé si coinciden conmigo. Coincidimos Sí. plenamente, no podés ponerlo en mejores palabras. Me encantaron sus palabras. Nosotros no podríamos Bueno. hacerlo. No me hubiera salido decirlo de esa manera, aunque lo hubiera preparado años. No, por favor. Es como decía, dice el refrán, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Todo lo que digo es el fruto de la experiencia y con tristeza porque teníamos una excelente educación argentina, una de las mejores del mundo muchísimos años atrás, y con toda la tecnología a nuestro alcance debiéramos ir avanzando, ¿sí? Claro. Por el bien de las generaciones jóvenes. Casi que es una obligación, me parece. Dado Es como una lo obligación decías, moral. Es una obligación. Por eso te digo, además hay algo que agregar, el docente que también tiene que vivir, fundamentalmente tiene que enseñar convencido de que lo que enseña sirve, que Claro. va a formar a un ser humano y no va a arreglar un papel, no trabajamos con papeles, trabajamos con seres humanos, que es lo más sagrado que existe. Claro, ¿Sí? muy bien. Bueno. Yo, una boludez que estaba pensando hoy a la tarde, son pocos los trabajos que, aparte de ser un trabajo, implican, porque no solamente está la posibilidad, sino que implican que sea una vocación. No son muchos esos tipos de trabajos y este es uno, No. obviamente. Pero es que es así, porque más de la vocación, vocaciones es justamente la vocecita que llama a hacer eso, es la preparación profesional, la necesidad de saber cada vez más, de pensar cómo enseñar para que los alumnos aprendan, cómo evaluar, que ese es un gran problema de la educación argentina, porque la evaluación no es solo el número, la evaluación es toda una actitud del ser humano, porque necesitamos también gente educada, respetuosa, que cumpla con los horarios, que sea capaz de esforzarse para lograr lo que se propone, porque si no, perdemos el sentido íntimo de la educación. No sería tal sin esas variables, ¿no? Una clase aquí de No, vida. no. Hilda, te quiero agradecer muchísimo por esta comunicación. Da para estar hablando una semana. La del verdad tema. que sí. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan mucho éxito con todo lo que están haciendo. Bueno. Y con el esfuerzo, yo soy una convencida de que con el esfuerzo y un poquitín de suerte las cosas se llegan a alcanzar. Ojalá, en esa estamos. Nos quedamos con eso. Sí. Hilda, muy Bueno. buenas noches, muchas gracias Buenas por noches. esta comunicación. Y bueno, nos estaremos viendo y nos encantaría que en un futuro vuelvas a compartir el aire con nosotros acá en Todo es Mentira. Bueno, cómo no, muchísimas gracias a ustedes dos. Muchas gracias, un beso. Bueno, Así estábamos hablando entonces con Hilda. Daba para estar hablando una semana entera del tema. Pero bueno, había que cerrarlo un poco para poder seguir con el programa. Ahora tenemos otra entrevista. No sé si vamos a ir a un tema primero, no sé cómo lo vamos a manejar. Vamos a ir entonces a un tema de David Bowie, Rebel, un temazo de los grandes éxitos de David Bowie. Después del tema vamos a estar hablando con Alejandro Martín Díaz de Tuesta, un profesor de matemática en actividad en la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, volvemos con eso. Bueno, recién sonaba un cover de Radiohead de Joy Division y New Order. 12 minutos pasan de las 10 de la noche, seguimos con este ciclo de entrevistas. El eje de toda esta noche es la educación. Nosotros no sabemos nada de educación, así que llamamos a gente que sí sabe. Para mí vamos a hablar ahora con una de las ramas de los profesores más temidas, que son los de matemáticas, para mí. Me la llevé terrible. todos los años que me la podía llevar, me la llevé en la escuela. Todo. Bueno, ya tenemos en línea a Alejandro Martín de Tuesta, profesor de matemática y también parte de la Secretaría de Asuntos de Educación. Asuntos docentes. Es Alejandro Martín Díaz de Tuesta, porque si no se enoja. Ni Tuesta ni de la Tuesta, porque si no se enoja.
Bueno, buenas noches. Ale, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien con el apellido, no hay problema, estoy acostumbrado ya. Sí. Yo he estado presente miles de veces de tener que escucharte corregirlo. Y sigue habiendo oportunidades todavía, pero sí, bueno. Muy bien. Todo bien por ahí. Muy bien. Ale, voy a arrancar preguntándote cuál es tu tarea en esto que acabamos de nombrar mal en la Secretaría de Asuntos Docentes. Sé que está relacionado con el sistema educativo, quería que lo expliques. Tal cual, sí, la Secretaría de Asuntos Docentes es una dependencia más de lo que es la Dirección General de Escuelas, que está abocada al control y supervisión de todo lo que es el área administrativa dentro del sistema educativo. Todo lo que es el área pedagógica, eso está al tanto de lo que es los inspectores. Claro. Todo lo que es del área administrativa, el papelerío que pasa por secretaría y otras instancias más dentro de las oficinas de las escuelas están bajo el control de la Secretaría de Asuntos Docentes. Muy bien, o sea, es una tarea que controla la escuela como institución, digamos. Recién lo que es el área administrativa, sí. Claro, está bien. Recién hablábamos con Hilda, una ex colega tuya vendría a ser, pero es una docente de la vida, y ella hablaba un poco de que la escuela, como una consecuencia de lo que fue el polimodal, la escuela como institución, digamos que su estructura estaba bastante debilitada. Entonces, como que en eso se reflejaba obviamente que la educación en general estuviera en un mal momento, digamos. Sí, tal cual. Vos calculo que lo debés ver, así se dice, bien de adentro, digamos, en lo que haces todos los días. Sí, los resultados del polimodal es algo que se sufre hoy en vida, se ha visto tanto en el ingreso como a la facultad o la preparación o las herramientas con las que cuentan hoy ya los últimos alumnos que han salido del polimodal. Vos lo comentabas recién, tu experiencia con la escuela técnica. Fuiste a una escuela técnica, pero tenés la sensación que sabés un poquito de todo y no estás preparado en una única rama dentro de la educación técnica. Claro. Yo recién cuando te escuchaba hablar pensaba que me parece también como que una parte importante de ese deterioro, yo lo vi principalmente, ya te digo, cuando yo cursé la escuela, que ya pasaron unos cuantos años. Me parece que en muchos casos, y por lo que te escucho hablar en veces que nos vemos, en muchos casos también el problema termina siendo el nivel, aparte de los conocimientos de los alumnos, el nivel en muchos casos de los docentes. Me parece como que, no sé, ya el hecho de que se haya perdido como vocación, me parece que termina repercutiendo en que pasa a ser un trabajo. Y es algo que implica de mucha vocación, más allá de tomarlo como un trabajo. Tal cual, sí, tal cual, comparto totalmente. La idea del trabajo docente es que esté, digamos, dentro de uno, que sea la vocación de uno. Por más que uno no lo tenga pensado en su adolescencia, seguir estudiando una carrera docente, claro, por más que la elija, tiene la posibilidad de desarrollarla de la manera más plena, más vale, y sincera y responsable posible. Sí, ni hablar. Como cualquier elección que haces. Tal cual, la tarea que cumplas, vos tenés la posibilidad de llevarla de manera responsable, eficiente o no. Si hoy por hoy gran parte o una parte de los docentes no llevan de la manera responsable, no cumplen el rol que tendrían que cumplir, también tiene que ver porque el sistema se lo ha permitido. Claro. Yo creo es un gran problema, ¿no? Ese es un gran problema, sí, es una de las cuestiones, de las ideas que yo sostengo, que si hoy por hoy trabajamos de esta manera, es porque el sistema lo ha permitido y no existen dentro del sistema las figuras de control, de supervisión hacia el docente que tendrían que existir. Que si bien están, pues uno de los trabajos que cumple el director, ¿no? La de supervisar, gestionar. Claro. No existe un grado de exigencia tal que el docente lo pueda convencer de trabajar de determinada manera. Claro. ¿Sí? Porque hay otras cuestiones u otras herramientas que lo amparan en acomodarse en esa forma de llevar el trabajo, que puede ser una manera holgada, no responsable, como puede ser el uso y abuso de las licencias que están en el estatuto del docente, la participación gremial. Claro. Que son todo un tema también. Y es todo un tema, claro. es todo un tema.
Yo te iba a preguntar qué tan probable o posible ves el hecho de un cambio en el sistema educativo desde ese punto. Que como sistema, más allá de lo pedagógico, ¿qué posibilidades hay de que eso cambie en un mediano plazo? Mirá, yo las posibilidades de cambio las veo un poco remotas. No es muy esperanzador la forma en que lo veo, me apena. Años atrás sí tenía fe en que haya un cambio, sobre todo cuando empezó a implementarse el nivel secundario, que hace pocos años se llegó a concretar de cumplir el nivel secundario completo de lo que es de primero a sexto. Claro. Porque el paso de polimodal al secundario actual fue gradual. Primero desapareció primer año de polimodal, que se transformó en cuarto, y así sucesivamente. Claro. Es interesante el nivel secundario hoy en día, lo que plantean los diseños curriculares, los contenidos, cómo hay que tratarlos. Hoy por hoy los contenidos son prescriptos, no es como era en el polimodal, que lo que se daba en clase estaba sujeto al criterio o a la forma de pensar del docente. Si al docente le resultaba cómodo dar función lineal en primer año o en cuarto, lo daba cuando él le parecía. Hoy por hoy, en el año en que te toca, vos ya tenés prescriptos los temas que tenés que trabajar. Eso es interesante, eso es interesante. Está bueno porque nivela también. Seguro, sí, nivela, pero esto es interesante quizás desde la teoría. Desde la práctica, desde mi experiencia docente, que es breve, ¿verdad? Es breve, veo que no se van dando cambios y con el paso del tiempo he visto un sistema que se ha vuelto más permisivo, ¿sí? Más flexible. En vez de ajustar, soy de los que creen que para obtener grandes resultados hay que ajustar y ir de la mano del esfuerzo, como comentaba recién Hilda. Es un sistema que no exige, de hecho da muchos permisos, concede bastante. Y esto es lo que he visto los años que he estado en la docencia o desde que estoy en el sistema educativo, que es desde el 2003. Claro, sí, digamos que ya tenés unos cuantos años como para testearlo. Sí, los años suficientes, no sé si unos grandes años, pero los años suficientes. Yo sinceramente, hoy así como estamos, no veo grandes cambios en el sistema educativo, sobre todo también por los niveles de docentes que van a venir a futuro, porque no solamente se ha precarizado la educación secundaria, sino también la educación universitaria. Vos comentaste algo interesante, me gustó, que hoy por hoy quizás un título universitario se asemeja a lo que era antes el título secundario. También se ha precarizado la educación terciaria y universitaria. Se ha bajado el nivel en todas las esferas educativas. En general, totalmente. Desde la primaria, que trabajan más como escuela de contención de los chicos, que hoy, las últimas medidas es que no pueden repetir, han desaparecido el 1, el 2 y el 3. Y esas son medidas que se vuelven un tanto permisivas, flexibiliza el sistema, las exigencias y por supuesto los resultados bajan, no son los deseables para la sociedad que ahí pretendemos. Hilda recién decía que el hecho de que la sociedad va cambiando y es inevitable que el sistema tenga que ir cambiando con las sociedades, pero es como que me parece que se volvió como una relación muy simbiótica entre lo que tiene que ser lo social y lo educativo o pedagógico. Como que hoy yo te he escuchado mil veces contar historias del aula y termina siendo más que una materia en particular, como una clase de vida y de contención hacia el pibe que hoy es adolescente o más chico, y que termina siendo la escuela casi como un, no sé, raro, como si lo que antes fuera un centro más de contención o de como una colonia, por decirlo de una manera, en el sentido de que preferible que el chico esté contenido, más allá de los contenidos pedagógicos que adquiere. Y entonces me parece que desde ese punto es como que, si bien tiene que crecer y cambiar las dos a la vez, es raro que una, me parece que, o sea, una no se adapta a la otra. ¿Me entendés algo? Sí, clarísimo, y lo comparto. Hoy por hoy la escuela es un lugar de contención donde recibimos a los chicos con problemáticas sociales que son inimaginables para el ciudadano común. Las recibimos nosotros en el aula, de familias desarmadas, de casos de desnutrición, casos de violencia tanto familiar como barrial, problemas de droga, y eso se ve en el aula. Estamos gran parte del día con los chicos, los chicos cuentan, se abren
y vos te tenés que hacer cargo de eso, y ahí en mi caso la matemática, y la tengo que dejar de lado. Claro, sí, más vale, que es inevitable y es inevitable. No podrías hacerlo de otra manera tampoco. Es inevitable, yo no puedo ignorar los planteos. Claro. Han salido a veces temas, en el caso de lo que es educación sexual, alguna consulta o alguna pregunta esporádica, y ahí hago punto aparte y hemos hablado de educación sexual. Claro. Por darte un ejemplo, como también se ha hablado de drogas, de la noche, el consumo, etcétera, etcétera. Y bueno, y con todos los problemas que tiene la educación, como que les recaen todas estas cuestiones que en realidad capaz pertenecen a otros ámbitos del Estado, pero bueno, terminan cayendo sobre ustedes porque son los que viven el día a día con los chicos. Seguro, fue el lugar que se le ha dado a la escuela. Hoy por hoy los padres no solo pretenden no sé si es que pretenden que en la escuela estén los chicos aprendiendo o generando conocimiento, sino que me parece más lo que pretenden es que estemos ocupando el rol de ellos con esta especie de contención y de oído que le damos a los chicos. Y tengo una pregunta, ¿hay lugar para la autocrítica entre los sectores que son los que van pulsando, ¿no?, todos los cambios que se dan en la educación y también en su funcionamiento? ¿Vos ves que hay autocrítica, hay debate, se puede hablar? Debate hay muy poco. Lo que se da como espacio quizás de intercambio es una sala de profesores, y yo eso no lo llamo debate. El problema que tenemos los docentes con todo esto que cargamos es que cuando nos reunimos y sale algún tema para tratar, o en algún encuentro de capacitación, que cada tanto los hay, lo que se produce es catarsis y largamos todo lo que tenemos encima y con el grito de basta, y al final la capacitación no termina siendo tal. Hay algo de autocrítica, es un sector de los docentes capaz que considera que podrían ser distintas las cosas desde nuestro rol. Hay otro sector que no lo considera. Claro. Hay otro sector que no lo considera, que directamente echa la culpa a la familia o al gobierno, lo que fuese. Muchas de las críticas del docente hoy por hoy, yo que veo, caen sobre todo sobre el gobierno. Claro. Directamente. Yo te iba a preguntar eso justamente. Vos estás en el sistema educativo más o menos desde que está el gobierno de los Kirchner, más o menos. En el mismo año. Eso te yo iba a comencé en septiembre del 2003 y las elecciones fueron en octubre. Claro. Vos... lo que venimos hablando es de que la calidad ha bajado, pero también es una cuestión muy social. Vos, yo te iba a preguntar más que nada por el lado de lo que vendría a ser la infraestructura de escuela como escuela o como establecimiento. ¿Cuánto de eso vos ves que mejora o que empeora en cuanto a la cantidad de fondos que se destinan por parte del Estado a mantener la escuela como escuela para que lo demás pueda ser de una manera acorde, digamos? Sí, mira, el estado del edilicio de las escuelas está terrible. Se vienen abajo, claro, directamente. La media 11 fue cerrada por un plazo de 90 días por orden de un fiscal, porque hizo la denuncia un padre. Otras escuelas periféricas en el invierno, por no haber calefacción, tienen que turnarse en la cursada, es decir, hoy entra primero a las 8, mañana primero entra a las 10 y le damos lugar a segundo. Claro. En la número 1, la escuela que está ahí en 25 de mayo, hubo desprendimiento de mampostería de los techos, también estuvieron cerradas las clases, alrededor de abril, alrededor de un mes estuvieron cerradas las clases. Claro, digamos como que nada ayuda a que las cosas sean más o menos bien. El estado del edilicio es terrible, no alcanza solamente con hacer mano de obra, muchas cosas hay que hacerlas de nuevo. Hay escuelas que si llueve te piden que no toques las paredes o si te podés electrocutar. Claro. No solamente el estado de edilicio propio de la escuela, sino las inmediaciones, donde ni bien llueve, caen 2 gotas, ya no se puede llegar. Claro. Los chicos no pueden salir de las escuelas, no todas las escuelas tienen las calles asfaltadas, en los alrededores, no hay personal de jardinería en el sistema educativo, por más llamativo que suene. Hay muchas escuelas que tienen parques, tienen jardines,
siempre lo tiene que cortar algún portero con buena onda o algún padre que se preste a hacer ese laburo. No se hace cada 10 días o una vez por mes como hace cada uno en su casa, se hace una vez cada tanto, los pastos están por las nubes y ¿qué se junta ahí? Rata. Claro. Y cada tanto hay que pedir una desratización o que vengan a fumigar, etcétera. Y la pregunta, ¿están los fondos para subsanar todas estas cuestiones o están y no llegan a donde tienen que llegar? Los fondos a nivel nacional son interesantes por una cuestión de estadística. Del PBI lo que se destina a educación es el 6,47. Este número es enorme, ningún gobierno destinó a educación como lo ha hecho el kirchnerismo en cuestiones de números y estadística. Ni el gobierno de Ilia, que metió muchísimo en educación, tenía un PBI tan alto de educación como lo hizo el kirchnerismo. Ahora, después cada provincia tiene su presupuesto. Claro. Lo que hace el sistema federal es coparticipar ese presupuesto en el resto de las provincias. El presupuesto que determinó la provincia, que se aprueba anualmente en cada asamblea, fue aprobado. Ahora, si alcanza, no alcanza, a mi forma de ver las cosas, creo que no alcanza. Esto lo discutí una vez con una inspectora que es de la línea del kirchnerismo. Batieron el récord con lo que se destina a educación, pero parece que el 6,47 no alcanza. Claro. Entonces no nos basta escuchar de que se batió el récord de lo que se destina a educación. O la plata está mal distribuida, yo pienso que sí, pero no tengo las pruebas de ver si la guita se va para otro lado. Claro. ¿Me explico? Acá en lo que es el distrito de Mar del Plata, la gran mayoría de las escuelas se vienen abajo. Escuelas que se han hecho dentro del kirchnerismo, como lo es la secundaria 15, que tiene 6, 7 años de vida, está en un estado calamitoso. Y una escuela que se levantó, fue hermosa, con ascensor de lujo, en la escuela, ya está en un estado calamitoso. Claro, en tuvieron 7 años. Problemas tuvieron problemas con las cañerías, estuvieron las clases suspendidas por 15 días, le robaron la bomba el otro día, volvieron a suspender las clases. Claro, digamos que es una mezcla de un montón de cosas, digamos, sí, tanto en lo pedagógico como cosas. en lo estructural, digamos. Tal cual, porque ya eso también es una especie de violencia simbólica. El alumno te viene de tu casa, viene de la casa con una violencia familiar, viene con hambre, viene con violencia barrial, y vos lo recibís en una escuela que se está cayendo a pedazos, claro, que las ventanas están rotas, que no hay calefacción para que estemos trabajando de manera cómoda en invierno, estamos con la campera puesta, claro. Eso también es violencia. Claro, eso sí, para todos, porque es evidente que después, es evidente que el docente no puede hacer su trabajo como tendría que hacerlo en un lugar acorde, entonces el chico tampoco cumple su función en la escuela como tendría que hacerlo. Es toda una sucesión de cosas demasiado grande, me parece. Demasiado grandes y no todas dentro de la educación, ¿bien? Claro, ¿A qué voy con esto? Los problemas de la educación no son, para mí, en primer lugar, no son exclusivamente de la educación. No, creo claro, que los problemas son más bien sociales, ¿sí? Por realidades sociales adversas que vive gran parte de la población, sobre todo de la periferia de la ciudad, y también cuestiones culturales, que es el lugar que se le da a la escuela hoy en día. Claro. No es el lugar que se le daba antes, no hay las mismas expectativas en lo que puede llegar a recibir una persona yendo a la escuela. Claro. Si un alumno, un chico en la casa tiene hambre, literalmente pasa hambre, tiene frío, lo fajan, yo puedo exigirle en el aula que me aprenda a dividir por 2 o 3 cifras. Claro, sí, ni hablar. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer punto aparte y plantear, discernir hasta cuándo aprieto, hasta cuándo exijo, de qué manera llevo mi tarea, sigo con la materia, me pongo a hablar con el alumno. Claro, es una tarea muy complicada. Es muy entendible que el nivel de estrés general de todos los docentes sea el que es actualmente. Digamos que es casi inevitable. Es altísimo el nivel de estrés que hay mucho pedido de licencia por psiquiatría. Bueno, hablando nosotros también, nos comentaba Vico que ahí en el consultorio mucha de la gente que se va a atender son docentes. Claro. Vico es mi novia, trabaja en un consultorio médico y
Y bueno, uno de los comentarios que nos hacía hace un tiempo era ese, que el porcentaje de docentes que concurre a atenderse con el médico es altísimo. Es algo muy loco. Es algo muy loco. Es como un reflejo que se ve por todos lados, digamos. Una situación bastante compleja. Yo lo que pensaba, cuando decías que no ves posible o más o menos cercano un cambio, yo creo que en algún momento va a pasar algo como un quiebre rotundo quizás. No va a ser paulatino la mejora, pero en algún momento tiene que haber un quiebre y un cambio radical, digamos. Totalmente, el cambio tiene que ser muy grande, pero ahí ya tiene que haber un intervencionismo estatal muy grande. Sí, no alcanza con la política educativa que están llevando ahora, con los niveles de exigencias que plantean. Claro, lo que pasa es que tiene que ser gradual, porque si es de golpe, ahí enseguida se va a ver un fracaso. Claro. También, como decías recién, que es una pelota muy grande, también influyen muchas cuestiones políticas. Entonces, como que ya no es solamente un problema educacional, sino que toca muchas patas, digamos. Y sí, siempre cada sistema educativo está empapado de la línea política que se vive en la actualidad. Este es un modelo bien peronista. Bien. Uno de los pilares del sistema educativo es la inclusión. Vos tenés la inclusión por un lado y la terminalidad. No alcanza con que el chico venga al colegio, a los 2-3 años se vaya. Tenemos que garantizar que el alumno que pisa el sistema educativo egrese, termine. Inclusión y terminalidad. En la teoría está bárbaro, lo compartimos todos. Claro, hay que ver cómo lo llevas a cabo. Claro. En la práctica es a cualquier costo. Claro, y eso también termina siendo un problema. La inclusión no hay que verla desde el lugar de que el alumno esté sentado en la silla dentro de un aula, sino en el conocimiento que el alumno está recibiendo. Ahí es cuando lo estamos incluyendo. O sea, la inclusión no se tiene que dar porque entra a una escuela. La inclusión se tiene que dar por lo que va a recibir en la escuela y cómo va a estar preparado para encarar la sociedad. Claro, sí, ni hablar. Muy buenas palabras. Es como lo veo yo. Muy Qué bien. grande. Yo con esa frase quiero cerrar porque me parece la más se me fue la palabra, como la más acertada de toda la charla. Bueno, y la verdad, agradecerte por la comunicación y también por la franqueza para hablar de este tema. No, por favor, cuando ustedes quieran, me encantó la entrevista, la posibilidad de hablar. También compartí muchas de las ideas de la colega, de Hilda. Sí, cuando gusten, repetimos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra edición de esto, porque da para una charla que puede durar 10 programas enteros en realidad. Nos quedaron un montón de cosas para hablar con vos, con Hilda, con mucha gente. Así que por ahí dentro de un tiempo hacemos una segunda edición, digamos. Cuando te vamos a estar llamando. Te vamos a estar llamando para eso. Muchísimas gracias. Ale, a ustedes, chicos, un abrazo enorme. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Alejandro Martín de Tuesta, profesor de matemáticas. Díaz de Tuesta. Me enojo yo por él. Parte también de la Secretaría de Asuntos Docentes. Tengo muchas sensaciones, la verdad que me recorren el cuerpo. Sí. Podría haber durado, creo que 3 horas más la entrevista con los dos y nos hubiese quedado corto igual. Y bueno, y me quiero quedar, tengo aquí una frase que se la robé a Hilda en realidad de un libro que ella ha escrito, pero me gustaría cerrar con esto. Creo en el valor supremo de la educación, sin ella los pueblos están condenados a la barbarie, a la violencia y a la corrupción. Quiera Dios permitirle a este país recuperar el alto nivel alcanzado en otras épocas, solo así nos salvaremos de ser uno de los peores países de la tierra. Textual de la idea de Hilda, duro, descarnado, si se quiere decir, la opinión de ella, una trayectoria de 41 años, si lo sabrá. Y bueno, también muy interesante todo lo que nos planteaba Alejandro, y me sorprende realmente la franqueza con la que habla acerca de este tema y estando ahí tan de cerca. Sí, porque él por eso te dije de llamarlo también, porque es un apasionado de la educación, como vocación y como sistema es un apasionado. Entonces también con Ale puedes estar hablando horas de tanto de la actualidad como de cuestiones de fondo, digamos. Me gustó. Da para hacerlo otro día. Sí, y sin duda son los docentes que hacen falta en este país.